Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos seguir hablando acerca de esta cuestión de la temporada navideña. Con esto en mente quiero hablarles el día de hoy acerca de buenas noticias, de lo que es las buenas noticias. Para esto quiero que vaya junto conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Vamos a hablar acerca de las buenas noticias. Pero mire, es interesante. El libro de Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20, nos dice de la siguiente manera. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Por primera vez se iba a hacer o se decretaba este censo con intenciones de, obviamente, no solamente contar la población, sino con cuestiones de los impuestos. Este fue el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cireneo era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de escribirse para el censo. Veamos entonces. Versículo 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. José, como descendiente del rey David, tuvo que viajar a Belén. Belén es casa de pan. Eso es lo que Belén quiere decir. Y es interesante porque casa de pan, Jesús dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Viajó entonces José hacia la ciudad de Belén, desde la aldea de Nazaret de Galilea. Versículo 5. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mire qué interesante el viaje que tuvo que hacer esta mujer embarazada. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Me encanta. Mientras estaban ellos ahí, el bebé se le antojó salir, venir. Versículo 7. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. María entonces da a luz a su primer hijo varón. Y cuando dice su primer hijo varón, quiere decir claramente que no fue el único hijo varón de María. Después tuvo otros hijos. De hecho, Santiago es hermano de Jesucristo. Lo envolvió en tiras de tela. Mire qué extraño. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, tiene que ser envuelto ¿en qué? En tiras de tela. Vemos entonces desde ya la humildad en la cual Dios viene a nacer en este mundo. Humildad. Lo acuesta, dice entonces, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Contrario a lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Típicamente las casas en aquel entonces consistían de dos plantas. Y la segunda planta era la que se usaba para ellos dormir. Y en la primer planta, usualmente el que tenía alguna cabrita, el que tenía algún buey, pues usaba la parte de abajo para que estuvieran entonces, se acogieran de lo que es el clima afuera. Y es interesante que dice que lo acuesta ¿en qué? En un pesebre. Un pesebre era aquel objeto donde se le daba de comer a los animalitos. Mire, aquel que es el dueño del oro y de la plata nace en un lugar
no muy atractivo. Es envuelto en telas o en tiras de tela y es acostado en un lugar donde comen los animales. ¡Wow! Hablándonos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, esa noche, pero interesante, porque no había alojamiento disponible para ellos. Y ahora estamos en el 2021 celebrando la Navidad. Y todavía en este año 2021, todavía hay quienes no tienen lugar para este Rey de Reyes, a este niño que está viniendo al mundo. Versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Mire qué interesante. Esa noche había unos pastores. ¿Por qué el Rey de Reyes, el Señor de Señores, decide revelársele a quienes? A unos pastores. Yo quiero recordarle, los pastores era la persona o el trabajo más insignificante que había. Y es a ellos a quien el Señor se les revela. Me encanta. Es a ellos, no al rey, no al que está a cargo, no a los líderes religiosos. No, es a los pastores. Veamos entonces, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban, ¿qué? Aterrados. El día de hoy, ¿verdad? Usted va a la librería y encuentra un montón de libros y gente que ha ido al cielo, como también han ido al infierno, pero ninguno de ellos está aterrado. Ninguno de ellos está atemorizado. Mas, sin embargo, aquí la Escritura nos dice que apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores quedaron, ¿qué? Aterrados. Gran contraste. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Mire qué excelente, porque es en este versículo 10 donde voy a anclar mi sermón de esta tarde. ¿Qué es lo que dice? Pero el ángel los tranquilizó. Creo yo que tenemos que tranquilizarnos en esta temporada que todo el mundo está corriendo de un lado para otro, no saben ni qué hacer, no tienen plata, pero están gastando plata porque están confundidos, porque no han entendido verdaderamente el significado de la Navidad. ¿Cuántos están preocupados por pagar sus tarjetas de crédito? Y mi pregunta es, ¿y por qué gastas en tus tarjetas de crédito si no tenés para pagarla? Pero nos metemos en el consumismo, ¿verdad? Sin darnos cuenta que la Navidad no se trata del consumismo, no se trata de los regalos que puedas dar o recibir, no se trata de las luces del árbol, se trata de la persona de Cristo Jesús. Jesús es la Navidad. Pero nos dice, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Les traigo, ¿qué? Buenas noticias. Yo quiero decirle, estas son las buenas noticias. De hecho, la Biblia nos enseña a nosotros que, ¿cuáles son estas buenas noticias? Es el Evangelio de Cristo Jesús. Es el hecho de que un día Dios se reveló al hombre, se hizo hombre. Jesús tomó nuestra humanidad. Esas son las buenas noticias, que no solamente Él vino a la humanidad, sino que nació como uno de nosotros, creció sin pecado, entregó su vida en la cruz del Calvario y lo que es más excelente aún, se levantó de entre los muertos al tercer día. Y por ese hecho es que usted y yo el día de hoy podemos decir, estas son buenas noticias, ya sea que tenga o no tenga para el pavo de Navidad, ya sea que tenga o no tenga para poner un arbolito de Navidad, ya sea que tenga o no tenga, no importa lo que usted tenga.
Lo importante es lo que Dios nos ha traído, esa buena noticia, que ahora podemos nosotros tener paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Les traigo buenas noticias que darán, ¿qué? Darán gran alegría, mas sin embargo hay mucha gente que es lo menos que tiene hoy en Navidad, es alegría. Están con caras de limón aturrado o están tristes porque tal vez algo les ha sucedido, pero no entienden, no logran comprender la gran noticia, la buena noticia. Yo creo que muchos estamos aferrados a este mundo y por eso buenas noticias son solamente aquello que tiene que ver con nuestra humanidad. Pero yo quiero decirle, usted un día se va a morir, usted un día va a partir de este mundo. Así que esto terrenal aquí se queda. Lo que verdaderamente importa es esta buena noticia, que podemos tener salvación, podemos obtener salvación a través de la persona de Cristo Jesús. Gran gozo y alegría, gran alegría a toda la gente. Este mensaje es para toda la gente. Ahora, tristemente, no toda la gente lo va a recibir, pero ese es punto y aparte. La buena noticia es de que Jesús entró en la historia del ser humano. Y esto debería de ser una noticia que nos dé gran alegría. Sigamos. Versículo 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Mire qué excelente. El Salvador. El Salvador es uno que salva, uno que nos ayuda, uno que nos mantiene en esa posición de salvos. Es el Mesías, es el Cristo prometido, el ungido de Dios. El Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿A quiénes se les está dando esta señal? A los pastores. A los pastores de todas las personas. Es a los pastores a los que Dios les está revelando y les da la señal. Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, mire, para aquellos que no quieren celebrar la Navidad porque es pagana, están los pastores pastoreando sus ovejitas, cuidando, alimentando a sus ovejas, y se les aparece un ángel y les dice que estas son buenas noticias. Y de repente a ese ángel se le une ¿qué? Una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, ¡qué excelente! Es que Dios en realidad no necesita de nuestra alabanza. Hay millones de ángeles que lo hacen. Pero qué excelente es que nosotros podemos añadirnos con estos ángeles, con estas, como dice ahí, con esta multitud de los ejércitos celestiales y poder entrar también nosotros a lo que es a la alabanza a Dios. Y mira lo que decían, 14. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¡Qué excelente! Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra. Yo quiero decirte, damos gloria a Dios cuando reconocemos nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo nos convicta. Damos gloria a Dios cuando reconocemos el sacrificio de Jesús. Damos gloria a Dios cuando aceptamos el mensaje. Y dice, paz en la tierra. Paz en la tierra. El día de hoy podemos tener paz. Si tú no tienes paz,
es porque no tienes al príncipe de paz, que es Jesucristo. Pero puedes tener paz en tu corazón, paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Mire qué excelente, porque de repente nosotros decimos, oh, la paz para el mundo. No, 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 ¿es para quiénes? Quienes Dios se complace. ¿Por qué? Porque damos gloria a Dios también cuando vivimos una vida santa, cuando vivimos una vida de acuerdo a los estatutos de Dios, para quienes Dios se complace. Pregunta, ¿se complace Dios con mi vida el día de hoy? Y si la respuesta es yo creo que no, bueno, ¿por qué no entonces en esta Navidad poder arreglar cuentas con Dios y entrar y obtener esa paz que únicamente Cristo Jesús puede darnos? Nadie más puede darnos esa paz. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. 16. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre, tal como Dios lo había dicho a través del ángel. Déjeme decirle, Dios no miente. Y todo lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura, se va a cumplir al pie de la letra. No hay de otra. Podemos decir y podemos imaginarnos y quizás esto no es cierto y aquí lo otro. La Biblia se va a cumplir. La cuestión es, ¿estamos nosotros preparados para, no es que no haya lugar, para hacer lugar en nuestras vidas para Dios? De nuevo, estamos más preocupados en la vida mundana, y cuando digo mundana no necesariamente estoy hablando de las cosas de este mundo. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. 17. Después de verlo, los pastores, ¿qué dice? Contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. No se metieron en asuntos de que no nació el 25 de diciembre. No. Fueron y le contaron. ¿A quiénes? A todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Igual forma nosotros debemos de contar todo lo que la Escritura nos dice, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos contárselo a todo mundo. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron ¿qué? Quedaron asombrados. 19 y 20. Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Me encanta. María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar qué significa esto de la Navidad? En lugar de andar agitado por aquí, comprando de tienda en tienda y esto y lo otro, y la comida y los regalos, te has puesto a pensar. María lo hacía. ¿Qué dice? Con frecuencia. Me encanta. Con frecuencia, no solo en Navidad, sino con frecuencia. Meditaba ella. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y yo te digo, todo está sucediendo tal y como Dios lo ha dicho en su palabra. Dice la Escritura, de hecho, de que no podemos quitarle ni siquiera una tilde a lo que está escrito. Aunque todos, la mayoría, ¿verdad?, vive de acuerdo a sus propias ideas y no le damos importancia al mensaje bíblico. Con esto en mente, quiero entonces, le dije, el tema del que quiero hablar son las buenas noticias. El nacimiento de Jesús, aun cuando ya sabemos que no fue el 25 de diciembre, pero sabemos que nació. Y eso es lo importante.
Mi punto número 1 es que Cristo es el Salvador del mundo. Aun cuando Él es el Salvador del mundo, no todo mundo va a ser salvo. ¡Wow! Cristo es el Salvador del mundo. No sé qué pasa aquí. Como que me hace falta el micrófono para hablar mejor, creo yo. Cristo es el Salvador del mundo. Mas, sin embargo, no todo el mundo va a ser salvo. Él vino a liberarnos del poder de la muerte. Mira qué tremendo. Él vino para liberarnos del poder de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Es que todos vamos a morir. El problema es que todo el mundo tiene miedo de morir. Para mí es algo bien interesante. ¿Por qué razón? Porque, de nuevo, porque como no conocemos a Cristo el Salvador, entonces tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque lo único que vemos con nuestros ojos físicos naturales es lo que tenemos enfrente de nosotros. Es nuestra humanidad. Pero Cristo, el Salvador del mundo, Él es el que puede darte salvación. Y no confundamos, porque mucha gente, especialmente el día de hoy, ¿verdad?, donde se nos predica otra buena noticia, otro evangelio, que no es el verdadero. Jesús vino a liberarnos del poder de la muerte. Cuando tú naces de nuevo, por obra del Espíritu Santo, la muerte va a llegar a tu vida. Eso no hay duda. Pero lo importante es de que no vas a permanecer ahí en esa muerte, sino que porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y aquí está lo interesante. Pastor, ¿todo mundo va a resucitar? Todo mundo va a resucitar. La cuestión es a dónde vas a pasar tu eternidad. Ese es otro tema. ¿Qué dice entonces? Quiero que vaya al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay en toda la humanidad, no hay una sola persona que sea justa. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Mire, ¿qué decimos nosotros? Cuando yo andaba buscando, un hombre muerto no puede buscar a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Nos creemos sabios. ¿Qué sabios vamos a hacer? La Biblia dice que nadie es realmente sabio. ¿Qué dice el versículo 12? Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Wow, yo creí que era sabio, pero ahora me doy cuenta que a través de la Escritura ¿soy qué? Soy inútil. Ay, pastor, eso suena muy feo. Eso es lo que dice. Todos son todos. Estás incluido tú y estoy incluido yo. Nos desviamos. Nos volvimos ¿qué? Inútiles. No hay ni un solo que haga lo bueno. Ni uno solo. ¿Y qué decimos nosotros? Ay, pero es que era tan bueno. ¿Qué bueno va a ser? No hay. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Seguimos. Porque eso está excelente. Lo que hablan es que es repugnante. Como el mal olor de una tumba abierta. Mira, ¿alguna vez ha pasado por una tumba abierta? Una peste que no se soporta. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena ¿de qué? De mentiras. Ay, no, pastor, pero nosotros decimos mentira blanca. Siempre siguen siendo mentiras, aunque la pintes del color que tú la quieras pintar. Va a seguir siendo una mentira. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Ay, ay, ay. Ya párale, brother. Yo creí que eran buenas noticias. Son buenas noticias. Para que dejes de estar despidiendo ese veneno de serpientes que gotea de tus labios. Que dice, su boca está llena de maldición y amargura. Algunos dirán, yo nunca he maldecido a nadie. Sí, pero eres amarga o eres amargo. Versículo 15.
Se apresuran ¿a qué? A matar. ¡Auch! Y algunos dirán, yo lo digo, yo no he matado a nadie. Sí, pero cuando he hablado mal de alguien, lo estoy asesinando. Cuando estoy criticando a alguien. No cuando es la verdad que estoy hablando, cuando estoy criticando a alguien. Versículo 16. Siempre hay ¿qué? Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Si no, encienda la televisión, CNN, el canal 34, Univisión. Siempre hay ¿qué? Destrucción y sufrimientos en sus caminos. Por eso a veces, digo a veces, porque hay que estar informado uno de lo que está pasando. ¿Ok? Pero no te puedes quedar clavado ahí porque vas a terminar deprimido. En lugar de ser, las noticias deberían de ponerle las malas noticias que están aconteciendo alrededor del mundo. 17. No saben dónde encontrar paz. Algunos buscan a la señora Paz porque no saben dónde encontrarla. Y lo interesante es de que, mire, aún algunos cristianos rechazan la celebración de Navidad, pero es esa celebración de Navidad la que nos trae el mensaje de la buena noticia, donde podemos, ¿qué? Encontrar paz con Dios. ¡Qué excelente! Versículo 18. No tienen temor de Dios, ¿en qué? En absoluto. No hay temor de Dios. No me venga a decir usted a mí lo contrario, cuando la Biblia me dice exactamente que no tienen temor de Dios en absoluto. Número 2. No solamente son buenas noticias porque Cristo es el Salvador de este mundo y que nos ha venido a liberar del poder de la muerte, sino que también como resultado de nuestro pecado somos merecedores de la ira y del juicio de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. No. Predícame de las promesas de Dios para mi vida. Predícame de las cosas buenas. Sí, pero si no te arrepientes de tu pecado, nada bueno te va a pasar. El resultado de nuestro pecado. ¿De dónde cree que vino la muerte? Del pecado. ¿Somos qué? Somos merecedores de la ira y del juicio de Dios. Mas sin embargo, aquí estamos, ¿verdad?, pretendiendo que le damos órdenes a Dios nosotros. Aquí venimos delante de Dios a reclamarle como que si Él nos debiera algo. Dios no te debe absolutamente nada. El deudor eres tú, el deudor soy yo. No Dios para con nosotros. Somos lo que merecemos es la ira de Dios. Y aquí está lo tremendo. Hay una copa de ira que está a punto de derramarse. Esto debería de ponernos los pelos de punta, en lugar de seguir pensando en este mundo, porque el juicio de Dios viene. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Mire, está bien claro. Todos, usted y yo. Todos hemos pecado. Aquí nadie me va a decir a mí, yo soy buena gente, yo no he pecado. Mentiroso. Aparte le está añadiendo una mentira. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es esa meta establecida, esa meta gloriosa? Que todos seamos como su Hijo. ¿Quién de nosotros puede decir por su propia habilidad que puede vivir una vida santa, una vida recta delante de Dios? Ninguno. ¿Qué dice Romanos 6:23? Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí está. La paga que ha dejado el pecado para el ser humano es la muerte. Todos nos vamos a morir. Ahora, ¿cuántos van a recibir ese regalo que Dios quiere darnos, que es la vida eterna? No la vida eterna aquí en la tierra, la vida eterna, la que nunca
se acaba. ¿Por medio de quién la obtenemos? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo debe de ser nuestro Señor, el que dicta, el que dice cómo van a hacerse las cosas. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y mire, a veces nosotros tratamos de escondernos de Dios, ¿verdad? Como que Dios no está en todos lados. Eso es lo tremendo. Por eso dice que nos volvimos, ¿qué? Inútiles. Porque creemos que nos escondemos de Dios cuando Dios está en todas partes. Y vi un gran trono blanco. Aquel que sabe escritura sabe que el trono blanco, ¿sabe cuál es? Es el juicio de Dios. Algunos creen que porque ya son cristianos no van a ser juzgados. Vas a ser juzgado igualmente. Y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Mire qué tremendo. La tierra y el cielo parecieran ser como que tienen más sentido común que nosotros los seres humanos. Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse, porque ¿a dónde podemos escondernos de Dios? No hay lugar. Versículo 12. Vi a los muertos. Espérenme, pero los muertos están muertos. Esos ya no se levantan de ahí. Y que dice, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Mire qué excelente. Los libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. ¡Auch! Hay un libro, Dios está llevando un registro. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. ¡Wow! O sea que aquel que piensa, no, la vida se acaba cuando yo me muero. Si te ahogaste, el mar te va a vomitar, porque tienes que dar cuenta delante de Dios. ¡Wow! Si te quemaste y solo quedaron las puras cenizas, el Señor puede hacer que esas cenizas vuelvan otra vez a ser la persona que era, para que dé juicio, para el día de juicio, para que des cuentas a Dios. La tumba, mire, de ahí era la tumba. Y tú podrás decir, pero ya hace años que murió esa persona. No importa, ¿acaso hay algo imposible para Dios? La tumba también va a entregar sus muertos. Y todos fueron juzgados. ¿Qué dice? Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Pero mientras estemos aquí en la tierra todavía va a haber muerte y nos van a poner en una tumba. O te queman y te ponen en una urna, pero igual, la misma cosa. Este lago de fuego, que es lo que nos dijo anteriormente, entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Hay quienes no creen que existe un lago de fuego. Ahí está. Este lago de fuego es ¿qué? Es la segunda muerte. Ah, es que yo no sabía. Es que aquí como ser humano me voy a morir, pero después viene otra muerte. A esa es la que hay que tenerle miedo. Escuche lo que le estoy diciendo. Esa es la segunda muerte a la que hay que tenerle miedo. Pero aquí está la cuestión. Pero no vas a llegar a la segunda muerte con la intención de gozar de la salvación de Dios si no decides aquí ahora. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? De fuego, el infierno. Pregunta, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Esas son las cuestiones que debemos. No que, ¿y qué voy a recibir hoy de regalo de Navidad?
No, eso no importa. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Punto número 3. La buena noticia. La muerte de Jesús como Dios en la carne fue un pago infinito por nuestros pecados. Él pagó. Escuche, Él pagó. Cuando escuchamos el mensaje de las buenas noticias, el Evangelio, y el Espíritu Santo nos convicta de pecado, y yo acepto esa convicción de pecado, y clamo a Él, por la fe que el mismo Espíritu Santo ha puesto en mí, ahora clamo y creo en Él. ¿Qué es lo que sucede? El Señor viene y agarra. ¿Alguna vez usted ha comprado un carro, una casa, alguna cosa, y la ha puesto en lo que decíamos ahora? No, casi creo que no hay eso. El layaway. Y le dan un documento legal que dice con letras rojas: cancelado. Ya no debes absolutamente nada. Eso es lo que sucedió con la muerte de Jesucristo, con su resurrección. Fue cancelado. El pago es infinito. Ya no hay más pago que hacer. Nuestros pecados, Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. 2 Corintios 5:17 nos dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué puedo decirles? Pero yo creo que a veces me han dicho: ¿pero por qué tanto elaboras tú si ahí está claro? Sí, pero ¿cuántas veces ha hablado usted con alguien y parece que está hablando chino porque no le entienden? Usted le está diciendo esto, esto y esto y esto, y ellos están entendiendo otro. Por eso es que hay que explicarlo. Esto significa que todo el que pertenece, mire qué interesante cómo lo puso, el que pertenece. Ahora, ¿cuántos pertenecemos a Jesús? Y si yo pertenezco a Jesús, Él puede hacer lo que le venga en ganas conmigo, pues soy pertenencia de Él. Muy contrario, verá, al evangelio que se nos predica el día de hoy. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido. Conversión. ¿En qué? En una persona nueva. La vida antigua, la forma en cómo vivías, que dice, ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Se da cuenta? Por eso es que tiene que haber un cambio. No puedo decir yo que conozco al Señor y sigo viviendo como vivía antes. No puedo decir que amo a Dios y nunca leo su palabra. No entro en una comunión con Él. Eso es absurdo. O como lo leímos anteriormente, eso es inútil. No existe tal cosa. Hemos pasado entonces, ¿qué? A una vida nueva. Romanos 5:8 nos dice lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Algunos creen que, ¿verdad?, que estamos bajo la gracia. Entonces, como la Biblia lo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, vamos a seguir pecando para que sobreabunde la... No, eso es inútil. Eso es absurdo. Eso es tontería. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía, ¿qué dice? Éramos, ya no más. Éramos, es un tiempo pasado.
Éramos pecadores. Todos y cada uno de nosotros éramos. Pero una vez nacimos de nuevo por el poder del Espíritu Santo en la vida nuestra, empezamos a vivir una vida nueva. Por lo tanto, no podemos seguir con las mismas cosas de antes. Número 4. Mire, hasta yo me asombro a veces como le estoy pegando ahí a los 45 o 50 minutos. Dice, número 4. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar la penalidad de nuestros o por nuestros pecados. Si Jesús nos resucita, seguimos en el mismo bote, en el mismo barco, en la misma condición. Pero la verdad es que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Usted me ha oído decir esto, yo no sé qué andamos haciendo el día de resurrección buscando huevos. Nada que ver. Su muerte probó, su resurrección, que fue la paga suficiente por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Por eso celebramos Navidad y debemos comunicarla, así como la comunicaron los pastores, con alegría, porque comprobaron que lo que les había dicho el ángel era ¿qué? Era verdad. Cuando fueron y encontraron al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De igual forma, nosotros tenemos la Escritura para corroborar qué es lo que Dios nos está diciendo. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Mire qué excelente. Algunos dicen, pero es que hay tantas religiones en el mundo. ¿Cómo saber nosotros en realidad cuál es el camino? Yo te voy a decir bien sencillo, no te voy a cobrar por eso. El camino se llama Jesucristo. El camino se llama Jesucristo. Dicen otros, pero es que la verdad, para ti puede ser verdad, para mí no. Para mí es otra verdad. Eso es absurdo. Eso es absurdo, es inútil. Jesús dijo, ¿yo soy qué? Yo soy la verdad. No hay otra verdad sino Cristo. Y Él dijo, ¿qué? Yo soy la vida. ¿Quieres vida? Y vida en abundancia la encuentras únicamente en Cristo Jesús. No hay de otra. Pero todos dicen, es que todos queremos llegar al Padre. Y algunos se atreven a decir, todas las religiones nos llevan al Padre. ¿Quién dijo esa mentira? Eso no es cierto. No todas las religiones te llevan al Padre. Al menos que estés hablando del Padre de los fariseos. Jesús les dijo, ustedes la voluntad de su Padre quieren hacer. ¿De quién les estaba hablando? De Satanás, del diablo. Pero nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. De eso se trata esta Navidad. De que reconozcas tu pecado. Que vengas a arrodillarte, a suplicarle a Dios a través de tu Espíritu Santo que te haga nacer de nuevo. Esto es la buena noticia. Que en nosotros no hay absolutamente nada bueno. ¿Somos buenos? Para nada. En Él las cosas cambian. Porque es Él.
Siempre ha sido Él y siempre será Él. Te dejo con Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos dice: en ningún otro hay salvación. Que no le digan, que no le cuenten. No, esta religión, ahí no hay salvación en ninguna religión. Lo siento. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Mira qué tremendo. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El único nombre que se nos ha dado a través del cual podemos ser salvos es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Jesús Cristo, como tú lo quieras poner. ¿Y sabe quién es ese Jesús Cristo? Es ese Jesús, su nombre humano. Cristo, Dios, el ungido, el Mesías. Jesucristo, el Dios que se hizo hombre y vivió y sufrió. Nació en la forma más humilde posible para mostrarnos el camino a seguir, para venir y darnos salvación a través de su muerte y resurrección. Que esta Navidad no pase sin que tú reconozcas a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y le abras tu corazón para que Él pueda hacerte nacer de nuevo. Ese es mi deseo en esta Navidad, que podamos reconocerle a Él como el único Dios verdadero. Que pasen una feliz Navidad. Los amo en el amor de Cristo Jesús.